Bien, buenas tardes. En un esfuerzo conjunto de matices y Estado regional, estamos hoy nuevamente con Fernando Cáceres, ¿cierto? Ya un amigo, que vamos a hablar de regímenes de gobierno y particularmente nuestro interés que es el parlamentarismo. Hola Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, René? ¿Cómo Vamos a partir estás? entonces con esta exposición que no, bueno, vamos a ir conversando en realidad acerca de una exposición que va a hacer Fernando y que tiene que ver con el sistema o regímenes de gobierno. Y ahí está la presentación en pantalla. Tú dale nomás, Fernando, y yo te voy cambiando las Sí. láminas. A ver, René, como hablamos previamente, la idea es tratar de explicar a las personas que no conocen, normalmente esto es un tema un poquito, eh, no sé si, a ver, escabroso si lo nombras, porque si hablas de sistemas o regímenes de gobierno suena un poquito grande, digamos, pero al momento de aterrizarlo a la gente le importa y se va a dar cuenta por qué. Entonces, por eso vamos a sistematizar. La idea es explicar de una forma ordenada y lo más clara posible en qué consiste lo que vamos a comentar, digamos, lo que vamos a conversar los dos, ¿ah? Y para ir tratando de que la gente que pueda tener acceso a a esta presentación, que en realidad es tratar de, eh, no sé si educar, porque es un poco pretenciosa la palabra, sino que tratar de eh, Poner el tema explicar en sobre qué la mesa. consiste, ¿cierto? Es tratar de dar una idea para que ellos lo tengan a la vista y entiendan que ese es un tema muy importante, porque este es un tema que vamos a ver en especial ahora en el tema de la constitución, en la elaboración de la constitución. Es un tema, de hecho, yo creo que es el más importante que podría y debería tratarse. Sí. Más incluso que el tema de los derechos sociales, no sé, de mantener autonomías o instituciones dentro de la Constitución, o sacar al Tribunal Constitucional, que es fuerte lo que estoy diciendo también, digamos, es importante. Eh, este es un tema, yo creo que es en la sala de máquinas de la Constitución. Aquí está la esencia, es cómo se distribuye el poder y cómo se ejerce el poder y cómo se ejerce el poder y aquí está el tema, explicar cuáles son los sistemas que, según nuestro entender, podrían mejorar esta forma de expresar el poder. Ujú. ¿Ah? ¿Mm? Eh, Así que Partimos nomás. vamos, sí, vamos. Ahí está Sistema esa. o régimen de gobierno. Aquí están, bueno, la foto esta muestra en forma así como lo más patente posible. Arriba vemos al Parlamento inglés, donde se ejerce el gobierno en la Gran Bretaña, y abajo vemos, eh, por cosas de la vida, hoy día terminó este señor como su periodo como presidente de la República en Estados Unidos, como el ejemplo del sistema presidencial, digamos. Arriba está el sistema parlamentario, abajo está el símbolo del sistema del régimen presidencial, y al medio dejémoslo entre medio los matices, que sería el régimen semipresidencial o semiparlamentario, dependiendo si se acerca hacia arriba o si se acerca hacia abajo, de acuerdo a las atribuciones de este sistema mixto, que es el semi algo, digamos, ¿ah? Semipresidencial o Que parlamentario. supuestamente ese estaría en boga. O sea, yo por lo menos he escuchado que incluso antes de entrar a estudiar o siquiera pensar en el parlamentarismo, muchos ya tienen como en norte el tema del semi. No saben qué es semi, semi para un lado o para el otro, pero en definitiva semi. Sí, sí, que en el fondo como lo que se está planteando, a ver, para ser más claro todavía, lo que se está viendo y está en boga, y entiendo que es un tema que va a estar dentro de la discusión de los constituyentes, va a ser el tema de o atenuar las facultades del presidente dentro del régimen que tenemos presidencial, mejor, presidencialista que tenemos en Chile, donde el presidente tiene muchas más atribuciones que el señor que está acá abajo, o que el que tenía este señor de acá abajo, el señor Trump, digamos. En Estados Unidos hay un sistema presidencial donde hay mucho control, ¿ah? Por el sistema, por el Congreso. Aquí en Chile tenemos un presidente que tiene muchísimas atribuciones. Bueno, y se está viendo la posibilidad de bajarle esas atribuciones o aminorando las facultades del presidente en el régimen presidencial que tenemos, o yendo a algo eh, directamente al sistema parlamentario, que yo, según lo que he escuchado también, es un tema como que la gente o los partidarios de este sistema dicen que es demasiado fuerte el cambio para hacerlo de un día para otro.
entonces están buscando una forma intermedia que sería el régimen semipresidencial, que vamos a explicar más adelante qué consistiría, digamos, para tratar de darle un orden a esta presentación. Ya, y bueno, los conceptos del régimen de gobierno, bueno, son 3 puntos que en el fondo sintetizan qué es lo que uno busca, o sea, qué es lo que le interesa al tema de regímenes de gobierno. ¿Cuáles son? Es cómo se gobiernan los países, que es lo más importante, y un tema ahora la gente empieza a entender. ¿Cómo se gobiernan los países? Por lo menos la gente va a empezar a poner oreja, digamos. Después está el segundo punto es el que determina esta dinámica, cómo se llevan los poderes, el poder ejecutivo y el legislativo, cómo se llevan esa relación entre ellos. En el régimen presidencial hay una separación absoluta entre ambos poderes, y en el régimen parlamentario hay una confusión, no sé decirlo, la palabra es una coordinación, confusión. El poder ejecutivo está en el poder legislativo. Entonces, Brota de él. brota efectivamente. Ahora, Bueno, y aquí están. igual te voy a ir haciendo ahí algunos alcances, Sí, porque se critica mucho el régimen parlamentario diciendo que no respondería a la división de poderes, que se atenuaría la división de poderes con lo que acabamos de mencionar. Pero, a la inversa, en los regímenes presidenciales tampoco se da la separación de poderes, en el sentido que en regímenes como el nuestro, el presidente de la República, más que solamente ser poder ejecutivo, es poder legislativo también. es que es Entonces, así, como él porque, tiene toda la iniciativa legal y todas las materias de ley, en definitiva es como lo mismo, pero al revés, o sea, peor, diría yo. claro, esa confusión, efectivamente, René, lo que pasa en Chile, por ejemplo, es que el poder legislativo, finalmente, la iniciativa exclusiva y la posibilidad de crear leyes en su gran fuente es el poder ejecutivo. Entonces, aquí hay una confusión absoluta. O sea, en Chile llegamos al nivel donde al poder legislativo se le privaron, se le quitaron facultades que se entiende que le dan el nombre al poder, que es el poder legislativo. Al final, el poder legislativo en Chile termina siendo un poder ratificatorio de proyectos de ley que envía al poder ejecutivo, ¿ah? Más que de discusión o más de elaboración. Eh, y al final, la ley es lo que menos hacen en un régimen como el chileno. Al final, los legisladores se dedican a cumplir otra de las funciones que al final, que para mí es importante, que es la de control, pero termina siendo esa la facultad por excelencia que ocupan. Y el nombre de poder legislativo, en realidad, no sé, yo creo que le podrían poner el poder controlador, el poder contestador, no sé, tiene muchas palabras respecto de lo que hace el poder ejecutivo. Es un poder de contestatario a veces, más que un poder de apoyo, de coordinación, de colaboración, esa es la palabra. En el sistema parlamentario hay un sistema colaborativo entre los poderes. Aquí se incentiva todo lo contrario. Es un sistema que no hay mucha colaboración y no incentiva la colaboración. Cuando la colaboración se produce solamente cuando el Congreso Nacional o el presidente de la República y el Congreso Nacional tienen un color político parecido. Y ahí se puede dar una dinámica parecida a lo que se da en el régimen parlamentario, pero tiene que haber dos condiciones. La gente tiene que votar por el mismo color en estos cuando se eligen en estos dos poderes, digamos. En el sistema parlamentario es más simple. La gente cuando elige un legislador está eligiendo gobierno de una. Es más simple, es menos elaborado y es más fácil. Sí. ¿Ah? Bueno, y siguiendo con la presentación, estaba también el tema de las funciones que cumple. Este es un tema súper importante porque en razón de qué delimitación y qué funciones cumple el jefe de Estado y jefe de gobierno, van definiendo en qué sistema estamos, en el fondo. En un ¿Y qué tan sistema, separada esa figura? Si son personas distintas, si son personas naturales distintas. así es. En el caso del régimen presidencial, el jefe de Estado y el jefe de gobierno es unipersonal, es uno. Él concentra todas las funciones. Y en el sistema chileno concentra tres funciones, más que dos. ¿Por qué? Porque el jefe es jefe de Estado,
es jefe de gobierno y además es el jefe de la coalición política que lo nombró. Ese sería como el jefe del grupo político, del partido político o de la coalición política que lo nombró. Entonces, al final tiene que cumplir, para una persona en estos tiempos, ejercer poder no puede ser más difícil y más complicado. Claro, y hace mucho rato que los presidentes de la República en Chile han dejado de tener el rol del líder de la coalición. Efectivamente. Yo no he visto esa función de liderazgo político. Y René, es más, cuando el presidente de la República cumplía esta última función, había más coherencia política en el ejercicio del poder. Lo que está llevando ahora con esta... Pero Lago fue el único en realidad, porque ni Frey hacía eso, Elwin a lo mejor lo hizo. Así es, sí. Lo que se está produciendo por este sistema que tiene es un sistema que como es de caudillo, es un sistema que para mí es una crítica ya al sistema. Como personaliza el poder en el presidente de la República, ya hasta suena amable, y como van los tiempos, que el presidente ya sea independiente, que ya no pertenezca a un partido político. Y la gente no sabe el daño que le puede producir esto al país, porque Fue lo que un hizo presidente... Piñera cuando renunció a Renovación Nacional, Sí, que lo vieron efectivamente. como gran cosa y en definitiva no es muy gracioso porque se supone que los partidos en definitiva debieran cumplir una misión institucional. Y además uno sabe, a ver, aunque él renuncie, uno sabe lo que piensa, porque entiendo que la idea es que si uno sabe que cuando uno elige, sabe que es rojo, blanco, azul, no sé. Y en el fondo, está bien que él cumple esta función de ser... es que lo que pretende hacer el presidente, entrando un poquito en... es tratar de ser jefe de Estado. Ahí está tratando de cumplir la función de jefe de Estado. Y no de jefe de gobierno ni de jefe de coalición. Entonces, esta es una crítica que se le hace justamente al presidencialismo, que es justamente esto. ¿Por qué? Porque no corresponde que un presidente, que una persona se tenga que convertir o se tenga que transfigurar en tantos personajes. Tiene que cumplir muchos roles, digamos. Él tiene que, aparte de ser el Yo le símbolo agregaría del un cuarto Estado, rol porque es jefe de Estado, jefe de sí. gobierno, jefe de coalición y legislador. Además, colegislador. Pero es Y es que, un claro, igual colegislador. legislador es mucho, o sea, en definitiva, si tú sumas la iniciativa exclusiva más el veto, es legislador. eh, El sí, o colegislador sea, sería el Congreso. no piensas, no entiendes, o sea, no crees que entonces es demasiada las facultades que tiene una sola, porque ni siquiera es un cargo en sí que lo puedan ejercer un grupo de personas, es una persona y que se elige para todas esas facultades. Tiene que firmar decretos, tiene que firmar reglamentos, tiene que firmar iniciativas de ley, mensajes, digamos, tiene que firmar nombramiento de muchos personajes de cargo, digamos, que cumplen. O sea, tiene un peso. Además, eso por sí solo hace que el ejercicio del poder sea ineficiente y además ineficaz. Porque uno también tiene que mirar esto en términos eh, del costo que implica para un país tener un cargo de presidente. El cargo de presidente tiene que ser un cargo de ejecución. El nombre se llama Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo se vela por la oportunidad, por ejercer el poder en forma oportuna y que provoque cosas buenas, digamos, que provoque provecho al país. Si nosotros nombramos a un personaje, como centralizamos todo el poder en una persona, el problema es que se vuelve ineficaz e ineficiente y no logramos el objetivo que se pretende con este sistema de gobierno. Si puedes adelantar, René, para ir viendo el detalle de los sistemas para poder tratar de... Aquí vamos a aquí vamos a hablar de las características del sistema presidencial para que la entienda la gente, digamos. Y bueno, pongo yo arriba que el origen está en Estados Unidos. Estoy simplificando, digamos. El origen es Estados Unidos, efectivamente, porque en Estados Unidos se creó este sistema. En Estados Unidos, cuando Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña, de, de Inglaterra en su época, con la guerra de la independencia, ellos, a través de los padres fundadores de Estados Unidos,
trataron, y por la influencia de los enciclopedistas y la ilustración que estaba en boga a fines del siglo XVIII, digamos, en Francia y en Europa, ellos trataron de crear un sistema de gobierno, a falta de rey, porque no había rey, que representando estos valores de la ilustración y del mundo que estaba surgiendo en ese momento, crearon esta institución de un presidente que reemplazara al rey y que lo hiciera de una forma democrática, por elección, que no fuera por imposición, por herencia, por sangre. Y eso dijeron, bueno, reemplacemos al rey y nombremos a una persona que sea elegida y que tenga atributos controlados, regulados, medidos, bajo una constitución, bajo leyes, y nombremos a esta persona, nombremos a este cargo, digamos, porque como que lo personalizo, es el cargo de presidente de la República, el jefe de Estado y jefe de gobierno, digamos. ¿Ah? Le dieron esa facultad. Bueno, las características, yo cito al autor, digamos, de la doctrina que hace esta clasificación, que es Giovanni Sartori, que es un constitucionalista muy famoso que trata todos estos temas de los regímenes de gobierno. Igual que Juan Lins. De qué es la democracia. Así es. Juan Lins también, Arturo Valenzuela, que después voy a también, que ellos hablan del parlamentarismo, digamos, en las características que yo cito. Bueno, ¿qué características tiene este sistema? Es la elección popular del Ejecutivo por un tiempo determinado. Al presidente de la República se lo elige por elección popular y por un periodo legal, por un plazo, por un tiempo. Esto, el presidente puede terminar ese periodo solo por excepciones constitucionales que se establecen en la Constitución y que son siempre por motivos muy fuertes, muy graves, digamos. Son por impedimento físico, por Y que muerte. estabilizan el orden constitucional completo y el Estado en su conjunto. Efectivamente, porque aquí está en riesgo no solamente, aquí cae el gobierno y cae el símbolo del Estado. Es el jefe de Estado el que cae. Y esto implica todo un tema de sucesión que la Constitución define, pero que es muy traumático, porque como ya hablamos de que al presidente de la República tiene tantos atributos, nombrar a un nuevo presidente de la República implica que tiene todos esos atributos que reemplazan al otro, y eso implica toda una carga de costos de todo tipo que ya te está dando una señal de que este sistema, esa es una primera crítica. Este sistema, al mostrarte este plazo y este tiempo de ejercicio del poder, y que la excepción es la que hace que este gobierno termine, porque yo te hablé de motivos, claro, naturales, digamos, que esté enferma una persona o que se muera, esos son motivos que uno puede entender. Pero normalmente los presidentes de la República terminan por acusaciones con nombres diferentes. En Estados Unidos se llaman impeachment. En Chile se llama acusación constitucional. En otros países se llamarán acusaciones, no sé cómo se llamarán. Pero eso implica que al presidente de la República, así es, al presidente, o como pasó en Perú. Claro, pero ahí, Fernando, yo te iba a hacer más que un alcance, sino que una profundización. No se está cumpliendo con este requisito fundamental de las democracias modernas, de la democracia representativa, que en su origen buscaba desdramatizar la sucesión del poder. La idea es que el cambio de poder fuera lo menos dramático posible. Así es. Evitar el tema de los cuchillazos entre herederos, problemas palaciegos, etcétera, 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 que ya desde Maquiavelo se venían señalando. Y con esto, en definitiva, la acusación constitucional, que es lo que le está pasando a Trump, bueno, ya no le pasó, pero que en el caso de Dilma o que en el caso de Piñera o de cualquier presidente de la República es dramático. No olvidemos el caso de Nixon. O sea, yo no sé qué es peor en términos estatales. Es muy violento, efectivamente. El tema de la acusación constitucional es muy dramático, ocupando términos teatrales. Es muy dramático porque implica un tema de choque institucional muy grande. El que el presidente de la República se vaya, deja el desgobierno, deja
al Estado acéfalo, no lo deja aunque se lo reemplace en el acto por otra persona, eso es un choque emocional incluso para los países. Por él. Así es. No hay respeto, efectivamente, es un... A ver, claro, cuando uno elige a alguien, lo elige con las reglas que le vienen agregados. El problema es que efectivamente lo que tú dices, salvo que haya un vicepresidente que se haya elegido en caso de que no haya no esté el presidente, no hay reglas de democracia aplicadas aquí. O sea, aquí la regla de la democracia solamente es para efectos de destituir al personaje y un grupo de personas bastante acotado a veces tiene la atribución de nombrar al reemplazante, porque salvo que la Constitución también designe las prelaciones, establezca quién es dependiendo de cada Constitución, te establecen los países que hay vicepresidente, el vicepresidente, en otros casos nombrarán, no sé, al presidente del Congreso, al presidente de los diputados, al presidente de los senadores. Ahí ellos van viendo la sucesión, digamos. ¿Ah? Pero es muy traumático. Es la forma de poner término al periodo presidencial es muy dramático, porque hablamos del impeachment, pero el impeachment es un sistema, con todo lo dramático que es, que está regulado en la misma Constitución. Pero hay alternativas que son extra Constitución y que en alguna vez en la historia de los países que han tenido estos regímenes presidenciales, en la mayoría, estoy hablando en el 90% de los casos, después vamos a hablar un poco de las comparaciones a nivel mundial en cada país donde funcionan los sistemas y cómo han ido los resultados que han tenido, digamos. El régimen presidencial, en muchos de los casos, los gobiernos no han terminado ni siquiera por estas normas constitucionales aplicadas, sino que por vías de hecho. O sea, grupos políticos o grupos de militares o grupos subversivos tomándose el poder. Porque así termina definitivamente, porque es la alternativa dramática que ocupan algunos y ven como alternativa al desgobierno que existe. Porque al final eso es lo que pasa. El sistema presidencial se jacta, para mí, esta es una crítica, me estoy adelantando un poco a lo que yo podría profundizar en cuanto a crítica. Se jacta de que el poder en el sistema presidencial es un poder concentrado, eficiente, eficaz, y que es ejecutivo, y no sé, le ponen muchas, pero al final yo Menos creo que el dilatorio. régimen, Según los defensores del presidencialismo, esto sería menos dilatorio. Porque en un y es régimen todo lo contrario para mí, conversable, qué sé yo. Y en definitiva es todo lo contrario. porque lo estamos viendo ahora en Chile. Estamos en un momento que ya llevamos un año de un gobierno trabado, y vamos a tener un año más de gobierno trabado de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos un Congreso con un presidente de colores diferentes, pero además de colores diferentes en absoluto, o sea, están en paradas absolutamente diferentes. Estamos trabados. El gobierno está trabado. Entonces no se está cumpliendo la función de cuando nosotros elegimos a un presidente de la República para que ejecutara, para que fuera gobierno. Tenemos un gobierno que no puede ser gobierno. Es una paradoja. Y claro. Así es. Bueno, está el segundo punto, que es la profundización del jefe de Estado y Gobierno, que se confunden en funciones. Es uno que cumple las dos funciones. Bicéfalo. Es bicéfalo, pero además, como tú dices, cumple 4 funciones, digamos. ¿Ah? O sea, concentra todas las funciones. ¿Ah? Además, concentra en la función de firmar documentos, que sería el que firma, porque sin su firma nada vale. ¿Ah? Después está el tercer punto, el poder ejecutivo designa y remueve ministros. Claro, el presidente de la República, los ministros son de exclusiva responsabilidad del presidente de la República y no pueden cumplir funciones legislativas, no pueden ser parlamentarios quienes ejercen el cargo de ministro, son excluyentes. Si un ministro, si un parlamentario quiere ser ministro, tiene que renunciar al cargo. Ah. Son incompatibles. En Estados Unidos, ahí pongo un ejemplo, bueno, en Estados Unidos se requiere además que los ministros tienen que ser aprobados por el Congreso. Esto es una forma de compartir un poco. Hasta los padres fundadores de Estados Unidos tenían como ese aire, ese concepto de que el Parlamento tenía algún atributo que tenía que cumplir.
En Chile ni siquiera ese tiene que cumplir. ¿Ah? Le sacaron hasta ese poder. ¿Por qué? Porque al final, conociendo la naturaleza de nosotros, que somos latinos además, me imagino al presidente de la República designando ministros con un Congreso en contra. Yo creo que, y además, reconociendo la historia de Chile, en la época entre 1891 y 1925, en la mal llamada República Parlamentaria, se ejerció este atributo de que el Congreso aprobaba o le rechazaba a los ministros, se los destituía, y bueno, y ahí, entre otros, uno de los motivos porque la gente, por lo que los historiadores hablan de que esa época fue una república parlamentaria, pero en realidad era porque había esta atribución, que si te das cuenta es una atribución que existe en el sistema norteamericano presidencialista. Si tú lo ocupas mal, efectivamente, puede pasar que no tengas ministro nunca. O sea, un presidente que va a estar sin ministro eternamente, o que se los van a destituir a cada rato. O a lo mejor podría funcionar, pero en un sistema en donde el bipartidismo está marcado nítidamente. O sea, En Estados Unidos, imposible funcionar efectivamente. en multipartidismo. Así es. Sí, bueno, cuando estaba hablando, efectivamente, es un atributo que en Estados Unidos tiene una ventaja en ese sentido. Como son dos partidos, es más fácil, porque tiene que negociar. Normalmente el partido de gobierno está cerca de la mayoría, en el sentido de que está cerca del 50%, y tiene que negociar con algunos de los senadores, normalmente, del otro bando, y a través de la negociación de leyes o de pequeños O de de programas, podría pequeña, ser una negociación de programas. así es, de concesiones programáticas, se puede lograr obtener el objetivo final, digamos, de la aprobación del ministro. Bueno, después el poder legislativo, funciones de los congresistas. ¿Eh? Después los poderes son elegidos en forma separada por sufragio universal. Este es un atributo para algunos, y para mí es una gran desventaja del sistema, porque al mismo instante la gente, uno de los atributos que se le da al poder al sistema presidencial es tener un presidente de la República que tiene un Congreso que lo controla. Pero al final esto termina siendo, no sé si es tan sano, porque al final termina siendo una piedra en el zapato en el mismo sistema, porque una cosa es controlar y otra cosa es evitar que pasen las cosas, o que se haga gobierno, digamos. ¿Ah? Al final termina siendo ineficiente esta historia, al final. Entonces, efectivamente se nombran dos poderes, o dos grupos, a un presidente personalizado, digamos, y a un Congreso que muchas veces, como pasa en Chile, donde hay más de dos partidos, se atomiza el poder, y al final este Congreso normalmente es de un signo absolutamente variopinto y además contrario al presidente de la República. Entonces al final terminamos donde lo mismo. Tiende a un gobierno trabado de nuevo. Se traba el gobierno. Y después, bueno, la última característica. Que es un concepto muy manido y que está, qué sé yo, manoseado y todo el cuento, pero podríamos decir, siguiendo este razonamiento, que el sistema que perpetuaría el statu quo sería el presidencial, sobre todo con esa dinámica. O sea, si tienes Congreso en contra, nunca vas a poder hacer ningún cambio o transformación importante. Así es. La gente en el país critica mucho, y este es un asunto, por eso la idea de esta representación es demostrarle que si nosotros no modificamos nuestro régimen de gobierno, Chile está condenado, y es fuerte y es duro decirlo, está condenado a que se manifiesten periódicamente, yo no estoy diciendo periódicamente y eternamente, por la naturaleza humana, a caer en los mismos defectos y las mismas perversiones que tiene este sistema, el sistema presidencial. En Chile, el sistema presidencial, que lo hemos vivido, nos ha llevado a crisis cada cierto tiempo, y se pueden hablar hasta de tiempos periódicos, o sea, fines de 1820 y tanto, principio de 1830, 1850 y tanto, 1890 y tanto, 91, bueno, con la revolución, con la guerra civil que hubo, incluso entre una guerra civil entre dos poderes del Estado, porque así fue, por bandos que estaban a cargo de dos poderes del Estado.
si no lo sabían, bueno, esto sirve de clase, digamos, el grupo que estaba con el presidente de la República, con el presidente Balmaceda, que era el ejército, y la Marina que estaba con el Congreso Nacional, ocuparon parte de las Fuerzas Armadas para defender los intereses de dos poderes del Estado. A ese nivel llegamos. Después llegamos a 1924, 1925, con otra crisis, que implicó que el presidente se fuera, volviera a crear una constitución por presión militar, porque así fue también. Después, el año 1973, que todos lo tenemos claro, entiendo yo, creo yo que lo tienen claro, que también fue una expresión del agotamiento y de la perversión de este sistema, porque no es flexible, porque no nos dio salida, por todo lo que hemos dicho con anterioridad. Bueno, ¿y qué más? Ahora más claro todavía, porque lo vivimos, el año 2000, en octubre del 2019, donde también otra expresión social hizo demostrar que el sistema no tiene salida, no es flexible. Y si no se produce una negociación y un acuerdo entre los grupos políticos, también podríamos haber terminado, no sé, hay muchas formas, digamos, que podríamos haber terminado, no era muy, no, de forma no muy civilizada, digamos. No, este sistema llega a ese nivel y va a pasar, y aunque esto es como los terremotos, es como los sismos que pasan en Chile, sabemos que van a pasar, que vienen en algún momento, pero, a ver, podemos decir en 30 años más, en 40 años más, puede pasar, y va a pasar, digamos, definitivamente va a pasar porque este sistema nos va a llevar a lo mismo, aunque nosotros lo vamos a dejar grabado este programa, y este programa lo podemos ver, si no cambiamos el sistema, el régimen de gobierno, en 30 años, en 100 años, yo creo, René, que vamos a estar de acuerdo que irremediablemente tendería a pasar lo mismo. ¿Ah? Claro. Ya, O para sea, terminar, mira, tampoco sí, podríamos decir que el parlamentarismo sea panacea o qué sé yo, o la solución a todos los males, pero por lo menos desdramatiza las así es. crisis, le da Sí, una canalización, una salida institucional, por lo menos. y René, estamos de acuerdo en eso. Cuando nosotros hablamos de las características y criticamos al sistema presidencial, nosotros no estamos hablando, y comulgamos por lo menos en nuestra simpatía con el régimen parlamentario, no estamos diciendo que el régimen parlamentario es efectivamente la panacea o es la solución, pero el régimen parlamentario es mucho más flexible, te permite, con sus imperfecciones, porque depende mucho también, como siempre te dije en reuniones anteriores, esto tiene que ser sistémico, de que haya un sistema electoral que lo acompañe al régimen parlamentario, de que haya cortapisas, de que haya limitaciones. Efectivamente, el sistema parlamentario tiende a desarrollar los partidos políticos y a los políticos. Tiene un incentivo, digamos, pero obviamente tenemos que pasar la transición. Si vamos a cambiar el sistema, tiene que haber una transición donde se incentive que buenos políticos participen de la política. Esa es la idea. Y Claro, y yo a creo lo que el mejor sistema, también ir desde la base, o sea, por ejemplo, en el gobierno local, en el gobierno comunal, ver fórmulas no unipersonales de gobierno, o sea, eliminar los alcaldes, pero pareciera que la tendencia es seguir siendo eh, monocráticos, o sea, en vez de ir tendiendo a esta disolución del poder, se crea ahora la figura del gobernador regional, que es otro ente unipersonal, o sea, seguimos en el monoteísmo. el sistema presidencial personaliza el poder y al final lo que hace es destruir la política, la buena política. Al final, Y a nivel local también, pues si un alcalde es un pequeño monarca también. sí, y para mí, mejor, siempre para mí, el que debe gobernar en diferentes estamentos de la sociedad, tienen que ser grupos de personas con ciertas atribuciones, grupos de personas. Un Colectivo, grupo chico, no uno, claro. no uno. O el uno que venga de abajo, pero que sea parte, es el El primus inter primus pares. pares, claro, esa es la gracia. El primer ministro es un primus inter pares. Por eso se llama primer ministro. Claro, o ¿Ah? premier o como se le llama. Así es. Bueno, y para cerrar el tema de las características del sistema presidencial, bueno,
los miembros del Poder Legislativo, esto es por lo menos en la enunciación de lo que significa, digamos, lo que hacen, porque como están separados los poderes, generan las leyes, controlan y supervisan al Ejecutivo y pueden ratificar algunas autoridades nombradas por el presidente. Esos serían como los atributos del Poder Legislativo en un régimen presidencial. Como yo te dije, al final terminan siendo más que generar leyes, porque bien pocas las leyes que son de iniciativa propia de ellos, las que se crean, digamos, sino que son más de control y supervisión del Ejecutivo. Eso es lo que, donde, y yo no sé si es el control y la supervisión del Ejecutivo lo que cumplen. Terminan siendo otra la función, es una versión muy tergiversada, maleada, definitivamente. Es maleada, esa es la palabra. Se ha ocupado de mala forma esos atributos, porque al final, porque en el fondo es un sistema que tiene mal incentivo. Esto es una perversión. Este sistema lo que hace es exagerar no las virtudes del sistema, No, exagera. y tampoco, por ejemplo, el líder del Congreso, el líder de los parlamentarios, el día de mañana podría convertirse en jefe de gobierno. No, O sea, como podría haberle pasado al expresidente de la Cámara de Diputados, que en algún momento en el denominado estallido social asumió como una función de liderazgo, pero él no va a poder ser presidente no, nunca. no, no, efectivamente. Claro, lo que pasa es que en la sucesión de presidente, él puede ser, pero por mientras, en caso se llama elección, dependiendo de cuánto tiempo le quede para el término del No, pero periodo me del refiero presidente. adentro del sistema político, por ejemplo, en el sistema parlamentario, el líder de la oposición, por llamarlo así, el líder de la oposición podría, valga la redundancia, liderar a su grupo de parlamentarios y convertirse en el líder de la coalición para en el futuro gobernar. O sea, hay caras visibles en donde fulano ejerce de contradictor, entonces, bueno, ese otro contradictor que haga de gobierno en la próxima. René, es tan así que en el régimen parlamentario inglés es una norma, es una tradición que está no escrita, porque allá imperan las reglas, las normas no escritas. Por tradición, el líder de la oposición tiene un gabinete en las sombras. Tiene el primer ministro en las sombras y tiene ministros en las sombras. Cada cargo que existe en el Poder Ejecutivo, en el partido mayoritario de oposición, tienen el mismo cargo, que sirve como de control por especialidad, se puede decir. Claro, Entonces, existe el ministro de Salud, ya, existe el ministro de Salud, pero existe el ministro de Salud en las sombras, así se llama, en las sombras. claro. El líder de la oposición sabe, en Inglaterra es como más blanco y negro, porque existen dos partidos mayoritarios grandes, más grandes. Entonces, en el fondo, el partido mayoritario es el que va a tener el poder durante el tiempo que se eligió ahí se confunde un poco el periodo de la elección por ahí no lo vota tanto el gobierno, no cae tanto por las mayorías de la oposición, porque no tienen normalmente tienen mayoría absoluta el partido que forma gobierno, sino caen por presión social, porque en el partido el Una partido crisis gobernante, interna. claro, en el partido gobernante no hay acuerdo sobre temas que hace caer el liderazgo y hace que caiga el gobierno. Bueno, sistema parlamentario. Características, bueno, Juan Lins y Arturo Valenzuela son los dos. Arturo Valenzuela es chileno, norteamericano, conocido por todos, partidario del parlamentarismo. Bueno, aquí está en el sistema parlamentario la separación clarísima, la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo. Y perdón, todo lo contrario, es flexible, porque hay colaboración. El poder ejecutivo y el legislativo se eligen en una elección única. Tú cuando eliges. Se produce la torta por los electores, los elegidos, y de los elegidos el Parlamento, y del Parlamento el gobierno. Y del gobierno el Punto, primus inter pares. Así es. El punto 2 lo deja claro. El Poder Ejecutivo está formado por quienes fueron elegidos para integrar el Parlamento. O sea, la gente elige parlamentarios que después van a elegir al gobierno. Los ministros son designados por el primer ministro, pero son ratificados por el Parlamento. El origen del gobierno está en el Parlamento. Y tiene que tener la mayoría de los parlamentarios que fueron elegidos por la gente. Y eso garantiza que el programa de gobierno se lleve a cabo transfigurado en leyes. Y que se ejecute. O sea, aquí ya no existe ese problema, esa traba que se produce en el régimen presidencial, en que el presidente tiene que negociar con el Congreso. Aquí la ley que quieran
que quiera aplicarse por el gobierno, por el grupo político que tiene el gobierno, implementa el programa político, ¿no? El programa es ley, se aplica. No, Claro, no el tiene que programa negociar. que, ojo, votaron los electores, porque votaron los ciudadanos. O sea, yo voté porque, vuelvo a dar el ejemplo del aborto, del antiaborto. Yo voté por este Sí, grupo que me garantizaba que hubiera aborto. Si así son, es. llegan a ser gobierno, el aborto va a ser ley, listo. Claro, no van a entrar en la dinámica del régimen presidencial donde tú eliges un parlamentario que va a tener que elegir, o sea, tiene que el presidente tener, también, o sea, el presidente tiene que, como es iniciativa exclusiva, tiene que ser partidario del aborto, presentar una ley y después negociarse. O sea, ya todo eso implica tiempo, una dinámica demorosa. ¿Mm? Ya, después está, bueno, la separación clara entre la función del jefe de Estado y del jefe de gobierno, que ya quedó claro en esta conversación, la relevancia de los partidos políticos. En el Lo que régimen hablamos recién. parlamentario, los partidos políticos son muy importantes, son trascendentes, porque son los que guían y los hace profesionales, los profesionaliza, mejora la calidad, los prepara, se califican. Los parlamentarios son calificados. ¿Por qué? Porque el poder está en ellos ejercen el poder, ellos gobiernan, no está separado, está ahí. Entonces la gente tiene que elegir personas, la gente tiende a elegir personas más preparadas, porque sabe que ahí está el gobierno. Ya se preocupan de que no sea el actor famoso, o si es el actor famoso, es un actor que tiene una historia, que tiene un peso, que tiene un nombre, tiene opinión y pertenece a un grupo político definido, normalmente. Y Después, está sí, canalizado ideológicamente, o sea, hay una tendencia a que las personas con determinada orientación valórica, ideológica, voten por aquellos que teóricamente así es, piensan como los electores. así es. Mira, después dice, gobiernos necesitan constante confianza ciudadana, obvio, porque, porque un gobierno sin mayoría en una elección o sea, no existe. Aquí O el los gobierno, fuerza, o los fuerza a formar alianzas programáticas con los parlamentarios que en principio no pudieran estar de su lado, pero se tienen que comprometer a un programa que se va a aprobar. sí, sí, aquí el ciudadano tiene mucho poder, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque el partido político tiene que cumplir con lo que fueron elegidos, si no, le van a pasar la cuenta. Y al tiro, no indirectamente, al tiro. Después viene la duración de los ejecutivos es por tiempos definidos y condicionales. Claro, son legislaturas, pero son condicionales porque están sujetos a la dinámica de si hay mayorías, si, si el grupo político puede negociar una ley o puede negociar un programa, porque eso es lo que se negocia, y ese programa puede ser que estén de acuerdo con el grupo, con la coalición, con el otro partido político que formaron coalición, o los otros partidos políticos, y puede ser que a los 2 años cambien de opinión y se salgan del gobierno, y eso implica que el gobierno cae. Que el gobierno está dando un Tony, una metida de pata monumental, y los otros grupos políticos le decían quitarle la confianza. O como pasó en Holanda ahora, que el presidente estaban a 2 meses de la elección, del término del periodo, y el gobierno tuvo que renunciar por un problema político donde le pasaron la cuenta, creo, a los inmigrantes, no sé cómo fue la historia, y el gobierno tuvo que renunciar. Te fijas que es mucho más flexible, no es el presidente de la República renunciando. ¿Tú te imaginas el tamaño Pero es que ahí de... no renunció el jefe de Estado, renunció el jefe de gobierno nomás. Así es. Entonces, Entonces el gobierno... si en la futura constitución van a establecer, como pasa en Perú, estos votos de censura o eliminación de autoridades, pero el jefe de gobierno sigue siendo jefe de Estado, el problema va a permanecer. Sí, sí. En Perú tiene es como, a ver, es como tú hablas siempre de la esencia de la naturaleza, cosas de la esencia de la naturaleza y las cosas accidentales. Claro, en este caso, el régimen, el régimen de gobierno que existe en Perú tendrá algunos atributos, algunas cosas que son accidentales más que Como de la la interpelación naturaleza. acá en Chile, pues si la interpelación es un accidente parlamentario, pero no es la esencia es No, la diferenciación entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Ahí radica la gracia de que cuando caiga el gobierno no caiga la estructura estatal en su conjunto.
En Perú el régimen es presidencialista, ¿no? ¿Para qué le ponen tanta historia? Lo que pasa es que tiene un atributo que puede disolver el Parlamento una vez, el Congreso una vez. El presidente, a la primera que le eligieron el Congreso, se lo votaron, digamos, al presidente. Así que. Después está los votos de censura y confianza, que es lo que, dependiendo si el origen está de otro grupo político que quiere ser gobierno, o el mismo voto de confianza que el mismo grupo que está gobernando propone al Parlamento para que aprueben o no la mantención o no del grupo que está, de la coalición que está gobernando. ¿Ah? Y Sí, porque esto es hay una un forma. fondo de responsabilidad y de no aferrarse al poder. O sea, se entiende que los cargos son transitorios y que tienen que estar sometidos al escrutinio incluso de las coaliciones opuestas. En cambio, Así como es. acá en Latinoamérica, me voy a decir Latinoamérica para no radicar todo esto en Chile, porque el mismo problema presidencial lo tenemos desde Estados Unidos para abajo. Sí. Y este presidencialismo que se había visto como paradigma en Estados Unidos con el botón de muestra de Trump, queda claro Sí. que el sistema presidencial tampoco es la alternativa. No, de hecho en Estados Unidos yo creo que se están dando cuenta que tienen que ir a vías un poquito más eh, intermedias. O sea, tienen que, o se dieron cuenta que su régimen de gobierno también no era tan perfecto como ellos siempre imaginaron o siempre Claro, y la pensaron. unipersonalidad también la han ido atenuando porque el Sí, protagonismo que le han hecho a través de los medios de Kamala Harris es sí, justamente, creo yo, como para decir, ya no es uno el que llega, sino que es un equipo. sí, Pero sí, en definitiva es lo mismo, o sea, va a ocurrir el mismo problema, ocurre el mismo problema en México con AMLO, en sí, Argentina con los Kirchner, Evo, y así podríamos seguir toda la tarde. sí. Bueno, ya vamos al régimen, al sistema semiparlamentario o semipresidencial. ¿Ah? Arriba, bueno, hay orígenes diferentes, pero el origen más conocido, más poner el origen, es la República de Weimar en Alemania, que es una variación del régimen semipresidencial, y Francia, por excelencia en el mundo moderno, digamos, contemporáneo, que es un régimen semipresidencial, pues sería el fracaso de la Tercera y Cuarta República, donde había parlamentarismo en Francia, y donde De Gaulle influenció mucho esta historia, porque en el Parlamento hubo mucho desorden, y en el año fines de los 50, principios de los 60, se modificó la Constitución, dándole atribuciones al presidente que no tenía antes, digamos, ¿eh? Para dar una introducción pequeña al tema. Bueno, ¿cuáles son las características de este régimen medio mixto, un poco mestizo, digamos, para ponerle un nombre? Hay una autoridad de carácter dual. Está la separación, bueno, hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno, pero tienen cada uno atribuciones o facultades definidas. Aquí el presidente de la República, en los regímenes parlamentarios, el presidente de la República, si es una república, valga la redundancia, normalmente no tiene más que facultades de decoración, digamos, de jefe de protocolo, digamos, ¿ah? O de nombramiento de alguna. Inaugura los mundiales de Sí, fútbol, corta cinta, así es. inaugura edificios, qué sé yo. Así es. En el régimen semipresidencial, el jefe de Estado conserva algunas de las atribuciones que tiene un jefe de gobierno en un régimen parlamentario, en el fondo. Tiene algunas atribuciones, y aquí está el grado. Hay regímenes semipresidenciales que tienen diferentes grados de facultades que tienen los presidentes de la República. Y también, a veces, las constituciones definen ciertas facultades, y hay regímenes semipresidenciales que, de hecho, son semipresidenciales, pero operan como parlamentarios, o regímenes semipresidenciales que operan más de hecho como presidenciales. A ver, el régimen, después vamos a entrar un poquito, en Rusia hay un régimen semipresidencial, pero es mucho más presidencialista que parlamentario. Claro. En Portugal hay un sistema semipresidencial, pero es mucho más en Portugal y en Irlanda, y en Finlandia, y en Austria. Existen atribuciones del presidente, pero de hecho son regímenes parlamentarios, porque los presidentes saben, han delegado esas facultades, no las ocupan, no las usan, no las utilizan, o las utilizan en forma muy excepcional. Ya han tolerado que el jefe de gobierno sea el que lleva al gobierno, y no, ellos no influyen mucho. Que no entran en En la Francia, política contingente, la política cotidiana de ir a agarrarse al parlamento, ir a darse de combo y esas cosas, eso lo hace el jefe de gobierno. así es. En Francia participa más el presidente, es un poquito más presidencialista. ¿Por qué? Bueno,
una de las características de este régimen es que cuando el Congreso con el presidente son del mismo color político, el presidente pasa a ser como un primer ministro, porque es más fácil hacer leyes, las leyes son un poquito más dúctiles, los congresistas son del mismo color del presidente, entonces el presidente, ¿para qué vamos a tener? El primer ministro termina siendo un poquito más de coordinación más que de llevar el poder en sí. Y eso está pasando en Francia. ¿Por qué? Porque además ellos dejaron, para evitar la cohabitación, que es cuando hay un presidente de un color y hay un primer ministro de otro color, hicieron que la elección de congresistas sea la misma fecha que la elección del presidente. Entonces, supuestamente la gente cuando elige al Congreso del color del presidente. En Francia parece que ocurre, en Chile no ocurre, parece. Se puede dar de todas las formas. Un poco arriesgada. Sí, así es. Después dice, está el presidente elegido, sí, esa es una característica del semipresidencial. El presidente aquí es siempre elegido directamente, en el fondo. No como en el régimen parlamentario que el presidente lo elige, pero lo elige el Congreso. De forma indirecta, no lo elige las personas en forma directa. ¿Ah? Pero como te dije, René, hay regímenes que son semipresidenciales, pero que operan con un régimen parlamentario, donde el presidente se elige, pero el presidente asume que no tiene facultades mayores. Austria, Irlanda, en esos países. ¿Ah? Después las atribuciones del jefe de Estado y de gobierno se encuentran definidas y limitadas en diferentes grados según país para ejercer el poder. Hay un punto ahí, Fernando, que por ejemplo se da de algunos críticos del parlamentarismo que dicen que esto solamente funciona en las monarquías. O sea, y es Inglaterra y qué sé yo. Pero Alemania tiene presidente de la República, que es jefe de Estado, y es sistema parlamentario igual. Y lo eligen y todo, pero es régimen parlamentario. En Italia, en Croacia, en todas las repúblicas europeas, el régimen parlamentario es un régimen donde en Europa obviamente hay muchas monarquías, pero también hay muchas repúblicas. Y esa república, la función de la jefatura de Estado la hacen muy bien presidentes de la república. Václav Havel fue presidente de la República Checa y él fue un símbolo. Él fue presidente de la república. Él no fue jefe de gobierno, pero fue un símbolo. Él no tenía más atribuciones que ser un símbolo. Pero tú puedes elegir a un presidente de la república con una persona que tenga alguna historia en el país, que sea simbólica. Es como que si volviéramos para atrás podríamos haber elegido, no sé, a Pablo Neruda presidente de la república, en un régimen parlamentario, pero sin más que ser un símbolo del país. Imagínate un premio Nobel paseando, dando el nombre del país en el mundo, dando la mano. De monarca constitucional como la reina de Inglaterra. Las mismas funciones, Claro. la misma labor. Claro, pero sin facultades de presidente. Tiene que estar en la política contingente, no va a ir a ponerse a pelear ahí el tema de los inmigrantes, no va a resolucionar el tema de la FP, no va a discutir, no sé, por el sueldo mínimo y cosas de ese tipo. Así es. Ahora, yo había apuntado acá que el parlamentarismo entendido como órgano colectivo y colegiado, cuyos integrantes son electos popularmente, constituye la esencia de la democracia representativa. Y un autor muy conocido por nosotros, que es Kelsen, señala que el parlamentarismo es la única forma real en que se puede plasmar la idea de democracia dentro de la sociedad presente. O sea, porque es directa, porque en el fondo tú estás eligiendo poder, estás eligiendo a los personajes que te van a dirigir. Y entre dos, tiene dos facultades. La más importante es que te gobiernen, pero también son los que te hacen las leyes, en el fondo son los que se supone que el que gobierna implementa leyes que te van en tu beneficio. Esa es la idea, entiendo yo. Se supone. ahora, el miedo que hay, el misoneísmo es, por ejemplo, para cierta derecha, no digo toda la derecha, pero para cierta derecha, el parlamentarismo representaría anarquía, dado este tema histórico mal puesto del supuesto periodo parlamentario, y para cierta izquierda, llamémoslo así, más dogmática, no están de acuerdo con el parlamentarismo porque el parlamentarismo sería el paradigma del régimen burgués, ya de la democracia liberal. Entonces, al final, con estas dos separaciones, aunque no sé si de verdad acá en Chile estamos en esa, o sea, espero que en algún momento... No, yo creo que hay un cuestionamiento igual. Yo creo que
la gente, los políticos, los intelectuales, los académicos, creo que tienen la capacidad suficiente como para entrar en elaboraciones intelectuales, digamos, de saber que las instituciones están para ir adaptándose a los tiempos y se tienen que ir adaptando a las necesidades de la humanidad o del cuerpo social donde se implementan, porque si nosotros nos ponemos obsecuentes, no sé, pues, o sea, mantenemos instituciones o mantenemos leyes a eternum, porque, no sé, porque al final, si no la cuestionamos, nunca va a haber una evolución en esta sociedad, o sea, la Unión Soviética no hubiera caído, no sé, no se hubieran dado cuenta ellos mismos que la cosa no iba bien, o no funcionaba de esa forma, o no sé, China, cambiaron la economía porque también se dieron cuenta que no funcionaba la economía como ellos porque si no el ser humano se queda pegado, no, tenemos que evolucionar de alguna forma, tenemos que ir cambiándonos. Y este es un tema que yo creo que la gente se va a dar cuenta, o sea, tiene que darse cuenta de que hay un problema en nuestro régimen de gobierno. Hay un problema y que tenemos que buscarle remedio. Y para mí, la mejor forma de cambiarle remedio es derechamente implementar un régimen de gobierno parlamentario, no entrar en estas cosas tan ambiguas. Pero si tú me dices, ya, si no hay agua en la piscina, el sistema semipresidencial no es malo tampoco, pero si tú limitas o defines muy claramente cuáles son las facultades del presidente de la República. Y como te dije la otra vez, si el presidente de la República además asume que él tiene que tratar de limitar su poder. Por Pero decir, sí, a ver, si hay semi-presidencialismo, pensemos que divide la figura y todo el tema. Si el presidente de la República mantiene, en vez del jefe de gobierno, mantiene la atribución de nombrar secretarios regionales ministeriales, de nombrar seremi, estamos mal. a ver, si hacemos un símil con las facultades que tiene el presidente de la República de Francia, que es normalmente el que ocupan de referencia del régimen semipresidencial, él mantiene dos facultades en especial importantes: las relaciones exteriores y la defensa nacional. Esas son las dos atribuciones importantes que él mantiene, y el nombramiento de algunos funcionarios que cumplen determinadas funciones en especial. Para que Eso, estén, eso más rol de jefe de Estado. claro, pero le define cuáles son sus atribuciones, y normalmente son esas atribuciones. La defensa, o sea, me imagino que nombrará a los miembros de Mando de las Fuerzas Armadas. efectivamente, aprobará los ascensos, la salida a retiro, y en la parte internacional nombrará a los embajadores, eh, recibirá a los presidentes de la República de otros países, les dará la mano, todas esas cosas. Pero en Francia está limitado. A mí, no sé, como régimen semipresidencial, cada país tiene que, o sea, como régimen político, perdón, no como régimen semipresidencial, sino como régimen político, yo creo que cada país tiene que adaptar el régimen a su idiosincrasia, pero teniendo siempre como fin, digamos, que los cambios ocurran, digamos, porque tampoco porque la idiosincrasia del chileno le guste supuestamente el presidencial, le vamos a quitar poquitas atribuciones al presidente, no. Tiene que ser, pero tiene que ser una adaptación un poquito mirando como referente a algunos países. Por ejemplo, a mí me gusta más como régimen semipresidencial Portugal. Es un país Pero es donde que el primer Portugal ministro parece más parlamentario que otra cosa. es semipresidencial, ¿ya? Y es porque el presidente, es lo que yo te estoy diciendo, es porque el presidente de la República asumió que el que la lleva como gobierno es el primer ministro. Y él trata de no interferir tanto. Aunque son de bandos diferentes, ahí hay una cohabitación. El presidente de la República es de derecha y el primer ministro es socialista, en una coalición de izquierda, digamos. Es como el Frente Amplio con los socialistas y los comunistas, que es un gobierno que te aprueban las leyes por cada ley que van, ellos aprueban, no es de un gobierno de coalición. Los socialistas tienen formación, gobierno con los del Frente Amplio de allá, digamos, pero los comunistas como que aprueban algunas leyes, las más importantes, digamos. ¿Ah? Y rechazan las mociones de censura por ese lado. ¿Ya? ¿Qué otra cosa, para avanzar un poco, René? Es el gabinete de los ministros depende de confianza casi siempre en el régimen semipresidencial, casi siempre del Parlamento.
porque hay Claro, que sería la variaciones. nota parlamentaria. Sí, aquí hay como una nota parlamentaria, efectivamente. Y la otra cosa, los partidos son fundamentales también. Porque como el gobierno tiende a estar mayoritariamente en el Parlamento, el partido también es fundamental en el régimen semipresidencial. O sea, por ese lado no sería malo un cambio para este sistema, pero bajo todas esas condiciones de las que hablamos recién. Avancemos un poquito. Ya, bueno, y acá están las ventajas supuestas. ¿Ah? Yo aquí defino mi corazón definitivamente con esas cremillas ahí en lo que es las ventajas del régimen presidencial, donde dice clara separación de los roles y poderes del Estado. Para algunos eso es una ventaja. No sé si es una O sea, ventaja. podría ser ventaja en la medida que fuera verdad, pero no es verdad teniendo presente que el presidente tiene atribuciones legislativas extraordinarias. Y si cada uno de esos roles y poderes se hiciera de buena fe, se hiciera de forma calificada, se hiciera bajo ciertas atribuciones que no sé si las tienen quien las ejerce. Sí, esto es parecido, por lo menos de lo que yo he estudiado, es como la distinción o la competencia que hay entre sistemas judiciales inquisitivos versus dispositivos. Para mí, lo dispositivo el régimen parlamentario y el inquisitivo el régimen presidencial. Ahora, Sí, claro, si tú lo miras en un mundo ideal, fantástico sería que un juez justiciero las hiciera todas, acusara, sí, o en el caso el presidente de la República las hiciera todas también, pero eso es una quimera. así Desde es. ese punto de vista, tanto el sistema dispositivo y el paralelo el sistema parlamentario, son más realistas, Así más es, así es. pragmáticos. Así es, efectivamente. Son más prácticos. Para mí siempre es como yo siempre te lo he dicho, las dos conversaciones anteriores que tuve contigo, el régimen parlamentario es mucho más, el poder se ejerce de forma práctica. Hay menos vuelta, es eficiente, es cuando la gente elige gobierno para que gobierne desde el día uno. Claro. No desde, no bajo condición de que tiene que negociar con alguien. No, desde el día uno. Claro, es un azar desde el origen, porque uno elige tratando de que al partido político que uno vote gobierne. Esa es la gran condición, digamos. Pero si tiene mayoría el grupo político que tú elegiste, tú le exiges a él que haga Quizá gobierno desde el día el uno. problema va a estar con la con la baja popularidad, digámoslo así, que tienen los partidos, con toda esta crisis de los partidos, proponer un sistema en donde se vigorizan los partidos podría ser como contraintuitivo para la mayoría de la población. Hoy día todos quieren independientes. René, esta idea de este programa también era educar en el sentido de que los grandes defectos que vemos de los congresistas del día de hoy son efectos de nuestro régimen de gobierno. Y nuestro régimen de gobierno es presidencial. Si la gente critica lo que vivimos hoy día en Chile, es por obra y gracia del régimen presidencial, no porque vaya a haber un régimen parlamentario, sino que el régimen presidencial, dentro de sus efectos perversos, está el tipo de político que se crea en este régimen. Pero no porque ellos sean malas personas, es porque el sistema incentiva estas perversiones o estas malas formas de ejercer el poder. ¿Por qué? Porque en el fondo los congresistas nosotros son como una especie de eunuco, son como personajes que uno nombra, lo elige como, como paladines de la justicia, pero en realidad uno es como que, ¿para qué tan complicado? Es como, yo no necesito elegir un personaje que me ande aportillando al presidente o al poder eh, ejecutivo o tratando de que venga a verme y yo le transmita cosas o me dé pega, o haga de lobby para que me dé pega. Una suerte de santitos, porque para prenderle una velita a ver si me cumplen el milagro. Sí, sí, po, eso es. Po. En el presidencialismo se da eso. Cuando tú eliges a un presidente, es una especie de santo gigante que me puede hacer el favor. Y los parlamentarios son como santitos chicos que me pueden ayudar para pega, para darme comida para la mesa, estas ollas comunes, para darme financiamiento para algún club social. ¿Te fijáis? Terminan siendo personajes que en realidad esa no es la idea. Po. La idea cuando uno elige políticos es para que hagan política, buena política, no mala política, esa no es mala política.
¿eh? Bueno, después, entrando un poco de nuevo en las ventajas supuestas ventajas del régimen presidencial. Existen controles y equilibrio entre los poderes, supuestamente. ¿eh? Después dice, se evitarían posibles conflictos en la relación en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque supuestamente cada uno cumple una función. Eso dicen, ¿no? Sí, no, Yo, está bien, sí, sí, entiendo que esto es claro, lo que... después dicen, El humo dice que una, es vendido, ¿ah? el humo que venden, los que todavía defienden el régimen presidencial. Sí. Después dice, una coalición o partido es el responsable de las políticas públicas y sus resultados. Claro, en el fondo cuando uno elige presidente de la República, uno sabe de qué color es, entonces si la hace mal, el resultado es bueno o malo. Pero tú entiendes que si lo Esa es hace la muy teoría que mal, tenga Congreso, pues, y la mayoría de las veces no va a tener Congreso. sí, pues. Entonces al final puede ser que el gobierno sea muy malo porque el Congreso le aportilló el gobierno completo, pues. No lo dejó gobernar, pues. ¿Te fijas? Puede darse, se puede No, dar. se ha dado. De hecho, en los dos gobiernos de Bachelet y en los dos gobiernos de Piñera ha pasado eso. En esta dictadura, Bachelet Piñera, Bachelet Piñera, Bachelet Piñera, Bachelet Piñera. Claro. Y al final, a los que creíste que le estabais dando gobierno, no, pues, no pudieron hacer gobierno porque tenían a un Congreso aportillándolo eternamente por el régimen presidencial que tenemos, insisto. Bueno, las ventajas del régimen parlamentario, aquí deberían las puesto en verde, más que en otro color así. Los partidos políticos tienden al consenso y presión y a la moderación. Se evitan los extremos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú tienes 10 partidos políticos participando del Congreso, los partidos mayoritarios la gente tiende a votar en el centro. Y la suma del centro normalmente es la mayoría. La gente tiende a negociar, porque tiene que consensuar. Los partidos de extremo no negocian mucho, porque son más eh, Idealista, cerrados en su postura. claro, ¿eh? más moralizante. Claro, y no negocian mucho. Hay cosas que son intransables. Entonces, como ellos, para hacer gobierno tenés que tener mayoría, es más difícil para ellos formar gobierno. No tienen, y además la gente tiende a votar menos por ellos. ¿eh? Esto es una cuestión estadística, ¿no? ¿eh? Después dice, existe estabilidad en el sistema de partidos, efectivamente, porque existen los partidos históricos. Los partidos tienen una historia, y si tú no perteneces a un partido que tenga posibilidad de gobernar, no eres nadie. En un régimen presidencial, si tú no eres de un partido, pero eres un buen caudillo, eres mucho. Y es peligroso por eso mismo. En un régimen parlamentario, tú tienes que tener una historia dentro de un partido político. Tienes que haber sido una persona que hizo obras, que dirigió, que es un líder Construyó que acuerdos, tuvo ganó y que logró confianza. objetivos. Efectivamente, ¿te fijas? Y por eso la gente vota por ellos, porque la gente vota históricamente por partidos políticos. ¿Por qué? Porque en el fondo el partido cumple lo que uno cree. ¿eh? Y, y, no hay originalidades tantas, no hay mucha originalidad. ¿ya? A la gente le gusta a veces la originalidad. Después dice los periodos de gobierno son flexibles. Efectivamente, por lo que dijimos. Son flexibles en razón de que exista la confianza ciudadana suficiente. Si no hay confianza, no hay el gobierno cae. Y hay elecciones de nuevo y se forma gobierno nuevo. Posee herramientas para salir de la crisis. Y no ocurre, ahí enumeré todos los años que nosotros hemos tenido crisis en un régimen presidencialista. Siempre. La minoría, las minorías tienen protagonismo en el sistema. ¿Por qué este régimen, como en el Congreso, en el Parlamento, se escuchan al jefe de las minorías? El jefe de la minoría habla y se Claro, porque expone y la presenta. minoría ahí, o el partido minoritario sirve de bisagra. Entonces ese partido minoritario un día podría, por decir, estar con, no sé, la derecha para ciertas cosas y a la vuelta de las elecciones ese mismo partido minoritario volver a hacer Pasa gobierno para el otro. con la izquierda, por decir algo. Eso pasó en Alemania entre en el Partido Liberal con la democracia cristiana y con los socialdemócratas. Eso pasó, justamente. ¿Por qué? Porque las minorías además tienen un programa. Y ese programa claramente ellos lo exponen cada vez que el gobierno está haciendo gobierno. El primer ministro habla y lo aportillan. Le dicen, señor, usted dice que va a cumplir tal cosa y usted no lo está cumpliendo. Pero yo sí le prometo tal cosa a la gente, digamos, mi Claro, partido, mi grupo. claro, pero es más transparente porque tú sabes que el partido A tiene esta línea Sí, programática, el B esta otra, y el C, que podría ser el bisagra, tiene esa línea, su línea programática que se adaptará a los otros dos así es. bloques o los otros cuatro bloques de acuerdo a lo que en el momento requiera la población.
Así es. Sí, pues, muy. Oye, pasemos a la otra para que la gente quede más o menos, les voy a mostrar, porque es que una de las cosas que también esto es un asunto práctico. O sea, a ver, lo que estamos hablando puede ser muy bonito, muy lindo, muy feo, dependiendo si a la gente le interesa o no, pero si se dan cuenta, la gente que escuche esto es un asunto que la vida diaria es importante. Y más cuando se estudia la Constitución, que yo insisto, este es un tema trascendente que debe verse necesariamente. Ejemplos de regímenes de gobierno por país, para que la gente tenga una idea. ¿Ah? Los regímenes presidencialistas, Estados Unidos, porque ahí se creó. América Latina completa, completa, señores, completa. Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Irán, Nigeria, Turquía. Bueno, Nigeria está en países africanos, pero lo nombré porque es un país muy grande, digamos, en población, pero para que lo tengan como referencia. Afganistán. Mira, yo no sé cómo que lo hubiera dicho, salvo Estados Unidos y Corea del Sur, yo no veo ninguno de esos países como eh, un ejemplo de desarrollo de cualquier tipo, digamos. Ya. Bueno, y Estados Unidos hoy día tampoco lo es. Bueno, y de hecho Corea del Sur, como yo te dije alguna vez, hay un régimen presidencial bastante atenuado igual. El Congreso el Parlamento tiene bastante poder. En los regímenes parlamentaristas, bueno, casi toda Europa, dentro de América, Canadá, los países del Caribe que tienen influencia de Inglaterra, de Holanda, sí, que son colonias de esos países, tienen regímenes parlamentarios. Surinam, que es la Guyana holandesa que está aquí en el norte de Sudamérica, sería el único país que es parlamentario dentro de Sudamérica. Australia, Nueva Zelanda, Japón, la India, Israel, Sudáfrica, que tiene una versión especial del parlamentarismo. Singapur, algunos de la Unión Soviética, de que también asumieron el parlamentarismo, algunas de las ex repúblicas socialistas, son Pero algunas, pero de los muy... sistemas parlamentarios no vemos países que le esté yendo mal, necesariamente. No, y es lo más extraño de toda esta historia, cuando uno muestra esto, la gente no se da cuenta, porque yo esos países los veo bastante pujantes, salvo, bueno, hay países que son grandes, que tienen algún problema, pero yo no sé, en la India, desde el año 48 que rige el régimen parlamentario heredado de los ingleses, yo nunca he visto un golpe de Estado. Yo he visto, mataron a primeras ministras, las mataron, sí, por un asunto cultural, digamos, pero de que se hayan quedado sin gobierno o que el gobierno haya quedado en crisis, yo no lo veo en ninguno de estos países. En Israel podrá haber muchas elecciones, en Italia también muchas elecciones, pero siempre hay gobierno, siempre. Y no es traumático el cambio de gobierno, digamos. Es traumático de que la gente a veces, cuando elige variado, digamos, y Pero es atomiza que el nosotros poder. sumamos el régimen parlamentario y el semipresidencial, o semiparlamentario como se quiera ver, vemos que los que se quedan con el régimen presidencial o presidencialista no tienen como no creo que tengamos ganas de ser como Afganistán, Irán, como Filipinas, o No, como nuestros vecinos latinoamericanos, no por no querer ser latinoamericanos, sino que por las dificultades políticas que hay. Ahí tenemos el caso de Brasil. sí, Brasil, Argentina, México, que podrían ser grandes naciones muy pujantes. sí. Presidencialista. Sí, mira, y el ejemplo del país de régimen de gobierno que supuestamente o podría Chile optar en este proceso constitucional, está Francia, algunos países africanos que son todas ex colonias francesas. Las del norte de África, incluido aquí nombro Egipto, Argelia, Marruecos, Túnez, son regímenes semipresidenciales. Portugal, como yo dije, pero que yo te digo que de hecho es un país bastante más parlamentario que semipresidencial. Egipto ya lo nombré. Haití, semipresidencial porque es de colonia francesa. Pero en Haití es un régimen, yo creo que da lo mismo el régimen de gobierno que haya, digamos, ahí la cosa no funciona mucho. Palestina, semipresidencial también. Rumanía, Rusia, como te dije, Siria. ¿Ah? Siria es un país. Las particularidades que tiene Rusia en el sentido de que el caudillismo de Putin, la verdad es que
Es como Es la difícil versión, de entender. es la versión presidencialista del semipresidencialismo. Claro. Oye, la próxima lámina es como, la encontré por ahí, me parece como, así como que la gente se queda con imágenes, ¿ah? Y abajo aparece como una clasificación que en realidad hacen más clasificaciones, pero uno podría simplificar entre sistema parlamentario, donde dice anaranjado, con monarquía parlamentaria y monarquía constitucional, por ejemplo, porque normalmente son todos, las monarquías constitucionales son parlamentarias también. Y Entonces uno podría decir que los colores, eh, el color anaranjado, el color rojo, el color rosa serían parlamentarios. Bueno, en América, a mano izquierda está claro que el color rojo lo lleva Canadá al norte. Algunos países en el Caribe que no se ven, son imperceptibles, porque son países muy pequeños y son islas muy pequeñas. Al lado, aquí está la Guyana francesa, que ellos tienen el sistema semipresidencial, fíjate, porque aparece amarillo ahí arriba, es la Guyana francesa. ujú. ¿Ah? En Europa, la gran mayoría aparecen de colores naranjos, rojos, pero son todas, la mayoría son monarquías o son repúblicas parlamentarias. El amarillo grande que aparece ahí arriba de España es Francia, Ujú. a mano derecha Rusia, porque bueno, Rusia ya en su extensión es un país gigante. Eh, Fíjate, el color azul, un sistema presidencial, en esos países se da, por ejemplo, acá en ex repúblicas de la Unión Soviética, fíjate arriba, ya está Turquía, está Moldavia, esos países más pequeños que están acá, ahí está Turquía y aquí debe ser Kirguistán, Kazajistán, uno de esos países. Eh, bueno, sabemos qué régimen tiene China, digamos. Eh, Aparece Indonesia, allá abajo, mira, aparece en color azul presidencial. África es un popurrí, fíjate que hay de todos los colores. Semipresidencial, normalmente donde fueron las colonias francesas. Color azul, sistema presidencial que está en el medio de África. Qué cosa, uno mira esto y se da cuenta el nivel de desarrollo de los países mucho, ¿no? Lo Sí, ejemplifica mucho. Te das cuenta, ¿no? sí, Salvo, como te digo, o sea, salvo Estados Unidos y Corea, la mayoría de los países son regímenes o parlamentarios o semiparlamentarios, los países más evolucionados, digo yo, más evolucionados. En África le da para todo. Bueno, en África, si das cuenta, el color verde, ellos tienen, ellos, cuando digo, fíjate, el verde es Sudáfrica, porque es un sistema muy especial, porque es un sistema entre, es como, es una adaptación del régimen parlamentario inglés, donde el presidente tiene alguna atribución, es como un semipresidencial, para ponerle algún nombre, ¿eh? Para darle algún matiz. A la usanza africana, porque hay la influencia de la forma de llevar el poder en África se implementó de alguna forma. ¿Eh? Pero yo creo que es bueno el mapa, digamos, para darnos una idea de cómo opera este tema, digamos, René. sí, ¿Mm? absolutamente. Y de alguna manera para ir derribando mitos en orden a que, a ver, que esto es un prurito intelectual. O sea, a ver cómo decirlo, una reminiscencia o una falsa reminiscencia a un supuesto periodo parlamentario que en Chile nunca ocurrió. Así es, señor. Pero yo creo que Así con esto que, vamos avanzando en la senda y ojalá que pueda ser discutido y ojalá que los candidatos a la constituyente lo tengan un poco claro. Porque como decías tú recién, rescato esas palabras, eh, tampoco hay que señalar que los derechos no son importantes, los derechos son muy importantes. Pero mientras no se tenga clara la parte orgánica y dentro de la parte orgánica en la forma de gobierno, la verdad es que los derechos pueden ser ilusorios. René, yo en eso soy un poco más drástico. Yo, de hecho, soy partidario de poner casi nada de derechos sociales en una constitución. Si tú tienes un régimen de gobierno parlamentario, todos esos derechos sociales, si tú tienes mayoría, los podrías implementar por ley. Claro. Tú necesitas, tú no necesitas tener en una constitución una cantidad de derechos que establezcan, pero si el régimen de gobierno no te sirve para aplicarlo o para No, porque no implementarlo, puedo creer que la constitución hace el gobierno. O sea, sí, que la constitución es el programa de gobierno, las políticas públicas. Entonces, no, ¿para qué vamos a elegir gobierno después? sí, sí, pues sí, eso es.
Sí, pues, esa es la idea. O sea, la idea, ¿cómo nos estamos poniendo tan profundo que la Constitución va a definir mi forma de vivir la vida? No, yo cuando elijo gobierno trato de que ese grupo me defina mi vida ahí, po, de directa, no que la Constitución, claro, que la Constitución me dé algunos recursos para poder tratar de lograr ese objetivo, que los deje como enunciados, digamos. Pero otra cosa es que él me Lo otro que diga, tampoco la constitución puede convertirse en un programa ideológico porque después va a querer venir otro grupo con otro programa ideológico que va a querer nuevamente cambiar la constitución y que es uno de sí, los errores de la constitución de los 80, que es una constitución altamente ideologizada para un sector. sí, sí, claro, Si la claro, constitución del 80 no hubiese sido tan ideologizada en algunos aspectos, no se hubieran apuntado los dardos tan fuertes hacia allá. claro, es que como que dicen que tiene el pecado original, más por eso a veces que porque también tú podrías haber usado una vía intermedia, digamos, ¿ah? Que podría haber sido una reforma de la Constitución, que se podría haber hecho también, podría haber sido. Bueno, ya por René, Quedamos. Un abrazo, Fernando, y nos vemos en otra oportunidad. listo, que estés bien, chao. Gracias, Chao. chao.